Y ahí está. Listo, muy bien. Bienvenidos, hola a todos. Gracias por asistir a esta segunda sesión del coloquio de este semestre, es el coloquio queretano. En esta ocasión es un gran gusto, un gran honor para mí poder presentarle a Fernando Castaños Luna. Fernando obtuvo su doctorado, si no recuerdo mal, en la Universidad París Sur. ¿Es cierto, Fer? Así es. Si no recuerdo mal, en física, pero de hecho aplicada a teoría de control y bajo la asesoría de un investigador, de hecho, mexicano muy importante, Romeo Ortega. Actualmente, Fernando es investigador del Departamento de Control Automático del CINVESTAB Zacatenco, y en mi opinión, Fernando es uno de los teóricos de control más talentosos de su generación. Entonces, pues realmente es un honor poder tener a Fernando aquí en el coloquio, platicándonos sobre una noción de equivalencia para los problemas de complementariedad lineal. Listo, gracias, Fer, la pantalla es toda tuya. Gracias a ti por la presentación, Marco. Pues quiero agradecerte también la invitación al seminario. Bueno, entonces empiezo. Bueno, primero quiero dar un poquito de contexto sobre el problema que estamos tratando, y para eso voy a hablar un poco sobre teoría de bifurcaciones suaves para motivar sobre todo la importancia de tener una noción de equivalencia, ¿no? De escoger una noción de equivalencia correcta. Después les voy a platicar un poquito del problema de complementariedad lineal, que ese tal vez lo conozcan menos que la teoría de bifurcaciones. Y después, pues, los resultados que tenemos sobre bueno, nuestra definición ya sería esta, ¿no? La equivalencia, una noción de equivalencia entre problemas de complementariedad lineal, y más o menos cómo podemos empezar a aplicar ese concepto para construir una teoría de bifurcaciones no suaves, ¿no? Estos problemas de complementariedad lineal resultan en problemas que son lineales a trozos, pero que no son suaves, no son diferenciables, ¿no? Entonces, déjenme empezar con la primera parte. En teoría de bifurcaciones buscamos cambios cualitativos en soluciones, por ejemplo, de ecuaciones diferenciales, ¿no? Aquí sí sería el estado que pertenece a Rn, y queremos ver qué es lo que pasa cuando tenemos un parámetro lambda que podemos variar. ¿Qué pasa con las soluciones? ¿Qué pasa con...? Queremos saber si hay cambios cualitativos en las soluciones, ¿no? Para poner un ejemplo concreto, pues déjenme poner esta barra. Imagínense que tenemos una barra aquí metálica, magnética, y que tenemos un campo magnético aquí que puede jalar la barra ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Y la barra es elástica. Un modelo muy simple, pues, es este que está aquí, en donde X es el desplazamiento, este desplazamiento que va a tener la punta de la barra. B es la velocidad, y delta es la fricción, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si variamos lambda? Por ejemplo, si yo paso de lambda de -5 a 2, pues no necesariamente voy a tener un cambio cualitativo en el flujo, es decir, en las soluciones de la ecuación diferencial, ¿no? Si yo pongo lambda igual a -5, pues voy a tener un equilibrio, un solo equilibrio estable, un foco. Entonces, todas las soluciones van a converger girando hacia el origen, hacia el equilibrio, ¿no? Aquí solo puse una solución, pero podemos imaginarnos que todas las soluciones, no importa dónde empiece, van a converger hacia el origen dando vueltas. Si yo aumento un poco lambda y lo paso a -2, va a cambiar un poco la forma de la solución, pero esencialmente vamos a tener las mismas propiedades cualitativas. Yo sigo teniendo un solo equilibrio, que es el origen, y que es un equilibrio estable, ¿no? Asintóticamente estable, un foco también. Entonces, yo lo que quiero es una noción formal que me diga que estas dos cosas son equivalentes. La noción que se usa es topológica. Decimos que estos dos campos, este campo vectorial con lambda igual a -5 es equivalente al campo vectorial con lambda igual a -2 si existe un homeomorfismo que mapee las órbitas de un campo vectorial a las órbitas de otro campo vectorial, ¿no?
Ahora, si yo sigo aumentando lambda, por ejemplo, lo paso de 0, pues ahora sí ya veo un cambio cualitativo. Ya aparece un nuevo equilibrio. Tenemos dos nuevos equilibrios, perdón. Vamos a tener dos focos estables, que son los de la izquierda y de la derecha, y en el centro vamos a tener un punto silla. Sí, aquí es claro que, pues no va a existir un homeomorfismo entre las órbitas del lado izquierdo y las órbitas del lado derecho, ¿no? Entonces decimos que hay una bifurcación justo en 0, que es cuando se produce este cambio. Y podemos ver que si seguimos aumentando lambda, si lo pasamos por ejemplo a 1, pues ya deja otra vez de haber cambios cualitativos. Seguimos teniendo los mismos 3 equilibrios con las mismas propiedades, nada más que cambian un poco la forma de las órbitas, pero sí existe este homeomorfismo que mapea órbitas de un campo a otro, ¿no? Ahora, lo que podemos hacer ahora es ver, estudiar estos mismos cambios de una manera simplificada. Podemos ver cómo, en vez de estar analizando las órbitas, podemos ver qué pasa con los puntos de equilibrio. Si yo quiero ver qué pasa con los equilibrios de este sistema, pues lo que tengo que hacer es igualar a 0 el lado derecho de estas dos ecuaciones, ¿no? Entonces ahí veo que B, la velocidad necesariamente tiene que ser igual a 0. Hago esto igual a 0 también. Hago esto igual a 0. Y lo que veo es que esta g de x lambda que yo defino de esta forma, pues tiene que ser igual a 0, ¿no? Y lo que puedo hacer es graficar lambda contra x para diferentes valores de lambda. Y veo que para lambda negativa, pues yo tengo un solo equilibrio que está en el origen, como habíamos ya visto en la lámina pasada, y que justo en 0, en lambda igual a 0, pues tenemos la bifurcación, que es cuando cambia el número de equilibrios. Y paso a tener dos equilibrios estables y un inestable, un punto silla. Es claro que cuando tengo diferentes equilibrios, pues no puede existir un homeomorfismo entre los flujos, ¿no? Entre las órbitas de las soluciones, ¿no? Entonces, cuando yo tengo un cambio en los equilibrios, necesariamente tengo una bifurcación. Entonces, mucho de la teoría de la bifurcación se concentra en estudiar lo que pasa con expresiones de este tipo. Yo tengo una g de x, lambda, supongo que puedo variar lambda y quiero ver cómo evolucionan las soluciones x, ¿no? Lambda es el parámetro con el que yo puedo jugar y x es la solución que yo tengo que encontrar. Y quiero ver cómo cambia el número de soluciones. Ahora, aquí lo que hice fue, bueno, simplemente superpuse los planos de fase, ¿no? Las órbitas, para que veamos cómo cambia y para que quede claro que pues, no puede haber un homeomorfismo entre estas dos, ¿no? Porque pasamos por la bifurcación. Ahora, podemos llevar esta idea de equivalencia. Acuérdense que empezamos hablando de la equivalencia entre las órbitas, ¿no? Ahora podemos hablar de la equivalencia entre los diagramas de bifurcación. Estos son los diagramas de bifurcación, las soluciones de g de x lambda igual a 0. Entonces, esta teoría es la que acabo de mostrar, y esta h de x lambda es una perturbación. Yo aquí agregué este término, y lo que pasó es que se deformó un poquito el diagrama de bifurcación. Pero es claro que se trata del mismo diagrama de bifurcación. Estamos hablando del mismo comportamiento cualitativo que van a tener un sistema asociado a este conjunto de equilibrios, y un sistema asociado a este conjunto de equilibrios pues va a tener el mismo comportamiento, ¿no? Entonces yo quiero asimilar estos dos diagramas de bifurcación y quiero decir que son equivalentes, quiero verlos como equivalentes. Formalmente lo que digo es que esta g de x lambda y esta h de x lambda son equivalentes si existe un diffeomorfismo dado por x mayúscula y lambda, tal que, pues si yo reemplazo x minúscula por esta función y lambda mayúscula por esta función, perdón, lambda por lambda mayúscula, y multiplico por s, pues voy a recuperar h, ¿no? En términos más simples, pues lo que estoy diciendo es que va a haber un cambio de coordenadas de x y lambda que me lleve de un diagrama de bifurcación a otro, perdón, que me lleve de las soluciones de una ecuación a las soluciones de otra ecuación.
Y bueno, lo que estoy insistiendo es que la noción de equivalencia es importante, ¿no? Es fundamental. Ahora déjenme platicar un poco sobre las perturbaciones que puede tener una bifurcación, ¿no? Aquí yo empecé con un modelo muy simple, pero en la realidad pues no va a ser tan simple. Yo puedo tener asimetrías, ¿no? Puede ser que la fuerza en uno de los imanes sea un poquito más grande que la otra, por ejemplo, o que a lo mejor en reposo la barra no quede perfectamente recta en cero, a lo mejor va a quedar pues con un sesgo hacia la derecha o hacia la izquierda, ¿no? Entonces, en ese caso, el diagrama de bifurcación no va a ser una tridente perfecta como la que mostré, sino que vamos a tener una perturbación de ese diagrama como la que estoy mostrando aquí. Entonces, bueno, aquí quiero hablar de la teoría de singularidades aplicada a la teoría de perturbaciones, ¿no? Decimos que tenemos una singularidad cuando la derivada de la función, acuérdense que es g de x lambda, con respecto a x se hace cero, que es cuando tenemos las bifurcaciones. Y la teoría de singularidades aplicadas a la teoría de bifurcaciones nos permite clasificarlas, ¿no? Hay un resultado muy interesante y muy poderoso de Golubitsky y Schaffer que nos dice lo siguiente. Nos dice que si yo tengo una función g de x lambda, acuérdense que g es función de x y de lambda, yo puedo encontrar otra función que ellos llaman desdoblamiento universal, que va a ser una g mayúscula, que va a depender otra vez de x de lambda, y ahora voy a tener un vector de parámetros alfa, tal que si yo perturbo esa g de x de esta forma, con una función p, entonces esto de aquí podemos verlo como una perturbación. Y esta epsilon lo que nos dice es que el resultado va a ser cierto para epsilon suficientemente pequeños, ¿no? Entonces, dice que el resultado dice que si yo tengo, que yo puedo encontrar esta g, que es una función de x, lambda y alfa, tal que cualquier perturbación que a mí se me ocurra va a ser equivalente a esta g evaluada en un alfa. O déjenme plantearlo de otra forma. Para toda p y epsilon suficientemente pequeño va a existir un alfa tal que estas dos funciones sean equivalentes en el sentido que acabo de platicar. Entonces, eso nos permite reducir el problema, porque si se fijan bien, pues este espacio de perturbación es un espacio de funciones, es un espacio de dimensión infinita. Y lo que nos dice este resultado es que podemos reducir el problema si usamos la noción de equivalencia a un problema de dimensión finita. Alfa es de dimensión k. El valor de k pues va a depender de cada problema en concreto, ¿no? Pero lo importante es que es un valor finito. Entonces, con eso podemos clasificar todas las perturbaciones que puede tener un diagrama de bifurcación. Tenemos, por ejemplo, para la bifurcación tridente, que habíamos dicho que tenía esta forma, pues un desdoblamiento universal es este. Aquí agregamos dos parámetros. Decimos que la codimensión de esta bifurcación es 2, porque tenemos dos parámetros. Y se puede mostrar que pues, cualquier perturbación que a ustedes se les ocurra, o sea, si ustedes toman la perturbación que había escrito, que es epsilon más p de x lambda, ustedes escogen la función mientras sea suave, que se les ocurra p, y toman un epsilon suficientemente pequeño, pues va a haber un alfa 1 y un alfa 2 que hagan que estas dos sean equivalentes. Y podemos clasificar y ver que en realidad solamente hay 4 perturbaciones posibles de la bifurcación tridente. Mi bifurcación original, si yo la perturbo con una función p, pues voy a tener algo que es equivalente a una de estos cuatro diagramas de bifurcación, ¿no? Podemos pensar que la perturbación rompe el diagrama de bifurcación y pues podemos encontrar los parámetros también que me dan cada clase de perturbaciones, ¿no? Entonces son clases, y estas son clases estables, en el sentido de que si yo perturbo esta un poco, pues voy a tener algo que se parece, algo que es equivalente.
esta perturbación, este diagrama de bifurcación, la tridente no es estable, porque si yo lo perturbo un poco, se rompe y voy a tener algo que no es equivalente a este diagrama. Entonces, estos diagramas de bifurcación que no son estables, no aparecen en la realidad, pero son muy útiles para clasificar, porque nos permiten entender cuáles son las perturbaciones posibles que sí vamos a encontrar en la realidad, en un experimento físico, ¿no? Por ejemplo, para la bifurcación cúspide tenemos esta forma normal. Entonces, aquí tendría que haber dicho que este es lambda y este es x. Este es el conjunto de soluciones de g de x igual a 0, g de x lambda igual a 0. Tiene esta forma. Y si aplicamos la teoría que ha construido Golubitsky, pues podemos ver que el desdoblamiento universal necesita 3 parámetros. Entonces estamos hablando de una bifurcación de codimensión 3. Y si jugamos con estos parámetros, vemos que solamente hay 7 clases de perturbaciones posibles. Entonces, otra vez, si yo a esta G le agrego una perturbación, pues voy a tener solamente 7 diagramas estables posibles, ¿no? Puede que cambie así, así o de esta forma. ¿Ok? Y eso es más o menos lo que queremos reproducir en el caso de problema de complementariedad lineal. Entonces, déjenme pasar ahora al problema de complementariedad lineal. El problema de complementariedad lineal viene de un problema pues, relativamente simple, que consiste en minimizar una función cuadrática. Aquí z es, bueno, más bien déjenme decir, Q mayúscula y Q minúscula están dados, y el objetivo es encontrar la z mínima, pero sujeto a la restricción de que todas las componentes de z es un vector en Rn, perdón. Todas las componentes de z tienen que ser no negativas. ¿Okay? Las condiciones de Karush-Tucker nos dicen que se tienen que satisfacer estas desigualdades para encontrar z. Estas desigualdades las podemos ver como una especie de generalización a los multiplicadores de Lagrange. Si se fijan, esta parte de aquí, pues simplemente es el gradiente de f, ¿no? Entonces, esta W puede ser como una especie de multiplicador de Lagrange, pero como tenemos una restricción forma de desigualdad en vez de forma de igualdad, pues necesitamos que el multiplicador de Lagrange tenga signo definido, tiene que ser, sus componentes también tienen que ser no negativos. Y tenemos además esta relación de complementariedad, que dice que el producto de cada uno es, si yo multiplico la primera componente por la de W por la primera de Z, tiene que ser 0. El producto, es decir, alguno de los dos tiene que ser 0. No puedo tener los dos W y Z simultáneamente diferentes de 0, ¿no? Y esto de manera compacta lo podemos escribir así. Yo puedo despejar W para acá y tengo esta relación lineal. Y esta relación, esta de aquí, pues la escribo diciendo que W tiene que ser ortogonal a Z y que las dos tienen que tener componentes positivas, ¿no? Entonces aquí estoy diciendo 3 cosas. Estoy diciendo que los componentes de Z son positivos, que los componentes de W, perdón, no negativos, que los componentes de W son también no negativos y que los vectores son ortogonales, ¿no? Entonces, a estas 3 cosas le llamo relación de complementariedad. Y resulta que ese problema pues, es interesante más allá de este problema de minimización. Estas relaciones de complementariedad aparecen en circuitos eléctricos. Por ejemplo, si yo tomo un diodo y defino el voltaje y la corriente de esta forma, pues yo sé que el diodo no permite que la corriente circule en sentido contrario. Entonces, I tiene que ser mayor o igual que 0. Y que si yo aplico el voltaje bueno, que si tengo una corriente que fluye en la dirección que estoy indicando en la flecha, pues es porque el voltaje es 0, ¿no? Cuando la corriente fluye, esto se comporta como un cortocircuito que corresponde a decir que B es igual a 0. Entonces, el diodo por sí mismo tiene ya esta relación de complementariedad aquí, ¿no? Las dos variables tienen que ser no negativas y
una de las dos tiene que ser 0 a fuerza. Lo mismo pasa en mecánica. Si yo analizo sistemas con impactos, por ejemplo, imagínense que tenemos aquí una pared y la pared puede ejercer una fuerza de reacción contra un bloque. La distancia al bloque la voy a llamar X, y pues la pared solamente puede ejercer una fuerza en esta dirección, no puede ejercer una fuerza en dirección contraria, ¿no? No puede jalar al bloque, solamente lo puede empujar de regreso para que el bloque no atraviese la pared. Es lo que quiere decir que pues X no puede ser negativo, ¿no? El bloque no puede atravesar la pared, entonces X tiene que ser a fuerza positiva. Y solamente va a aplicarse la fuerza cuando estemos en contacto con la pared. O sea, cuando X es igual a 0, F puede ser positivo, estrictamente positivo. Y al revés, cuando F es estrictamente positivo es porque X es igual a 0. Entonces, solamente hay esta relación de complementariedad. Solo una de las dos variables puede ser estrictamente positiva. Y podemos agregar aquí pues más elementos lineales. Y yo podría agregar, por ejemplo, un resorte o un amortiguador. Acá podría agregar resistencias o capacitores, inductores. Pues voy a tener relaciones lineales. Tiene sentido expresar, además de esta relación de complementariedad que describe estos componentes naturalmente, podemos agregar relaciones lineales entre ellos, ¿no? Y tenemos otra vez un problema de complementariedad lineal que ya no necesariamente tiene que ver con, pues con el problema de optimización original, ¿no? Entonces, déjenme nada más recalcar que los datos son M. O sea, si yo les doy M y Q, el objetivo es encontrar Z y W que satisfagan esta relación lineal y esta relación de complementariedad simultáneamente. ¿Okay? Ahora, este problema de complementariedad lineal es interesante porque puede capturar cualquier fenómeno que sea lineal a trozos. Por ejemplo, en una red neuronal, una de las más simples, es esta que tiene aquí. Yo tengo un vector de entradas. Este es un vector NRN nada más. Y lo que está representando este diagrama aquí es una suma. Aquí en este punto lo que va a tener es una suma ponderada por estas alfas de los componentes del vector. Y luego esta operación de aquí, que es el máximo entre 0 y esa suma. Si yo tomo el máximo entre 0 y algo, pues voy a obtener, si ese algo le llamo U, y al resultado del máximo le llamo Y, pues voy a tener una gráfica de esta forma, ¿no? Que es lineal a trozos. Voy a tener 0 si mi entrada es negativa y voy a tener U si la entrada es positiva, ¿no? Este es lineal a trozos y se puede capturar entonces como un problema de LSP. Entonces, si sabemos cómo resolver los problemas de complementariedad lineal, los LSPs, pues podemos encontrar, por ejemplo, los equilibrios de estas redes neuronales, ¿no? Hay muchas aplicaciones posibles, ¿no? Este circuito de aquí, pues, es una implementación de este máximo, ¿okay? Que tiene diodos y vemos ahí ya, pues, escondida la relación de complementariedad lineal. Porque ahora estas relaciones, estos problemas de complementariedad lineal también pueden tener bifurcaciones, como el caso el caso suave, ¿no? Entonces, acuérdense que habíamos hablado de un parámetro con el que yo puedo jugar, que es lambda. Entonces, yo puedo pensar que esa Q, acuérdense que teníamos, bueno, lo voy a escribir aquí, perdón, teníamos, aquí teníamos que la relación de complementariedad lineal es esta, ¿no? MZ más Q. Entonces, yo puedo suponer que Q, este vector de entrada, pero nuestro vector constante es un parámetro con el que yo puedo jugar. ¿Okay? Entonces vamos a ver qué pasa con las soluciones cuando yo juego con ese parámetro. Y vamos a ver que también tienen bifurcaciones. Entonces, si yo hago lambda igual a 0, por ejemplo, perdón, menor que 0, estrictamente menor que 0, ¿qué pasa? Si lambda es menor que 0 y yo estoy pidiendo que z sea positivo, pues voy a tener la suma de dos números negativos, necesariamente W va a ser negativa. Entonces no hay solución, porque W está restringida a ser mayor o igual que 0. Entonces, para lambda
menor que 0, no hay soluciones. ¿Qué pasa cuando lambda es positiva? Pues podemos ver que hay dos soluciones. Una es simplemente hacer z igual a 0 y w va a quedar igual a lambda, que es positiva, y va a satisfacer esta relación de complementariedad. Entonces, aquí puedo tener, entonces dijimos z igual a lambda, perdón, igual a 0, y w igual a lambda. Y otra posibilidad es hacer z igual a lambda, lo cual me va a dar w igual a 0, y voy a satisfacer la relación de complementariedad lineal, ¿no? La relación de complementariedad, perdón, y esta relación lineal. Entonces puedo graficar, por ejemplo, puedo graficar z, o puedo graficar w, básicamente en este caso es lo mismo, y vamos a ver que para lambda negativo no tengo soluciones, y para lambda positivo tengo el 0 y lambda, que es esta gráfica de aquí. Esto corresponde a un pliegue de bifurcaciones clásica. Pues existe una bifurcación que es así, que es la más simple, que se llama un pliegue, que es cuando aparece un equilibrio estable y un inestable de la nada, ¿no? Si yo aumento la complejidad del problema, aquí todo era escalar, ¿no? Todo era escalar, pero si empiezo a empezar vectores y esta matriz esta M ya es matricial, pues el tipo de bifurcaciones que pueden aparecer se complica. Y lo que queremos hacer nosotros, pues, es estudiar cómo cambian el comportamiento cualitativo. También podemos tener estas relaciones de complementariedad lineal acopladas a ecuaciones diferenciales, ¿no? A sistemas dinámicos. Aquí tengo un sistema parecido al de la barra, que tengo una parte dinámica en la que tengo, por ejemplo, posición X y velocidad V, y tengo, pues, mi parámetro de bifurcación, que es lambda, y tengo unas variables nuevas, tengo z y w que satisfacen una relación de complementariedad lineal. Yo puedo, pues para cada x, yo puedo encontrar z y w y puedo resolver mi ecuación diferencial. Entonces, ¿no? Tengo un campo vectorial bien definido. Para cada x existe, pues, un x punto y un b punto que satisface esto. Y si yo lo grafico, pues encuentro algo parecido a lo de la barra. Tengo para lambda menor que 0, solamente hay un equilibrio, que es un equilibrio estable, un foco, y para lambda positivo, pues tengo 3 equilibrios, ¿no? Ahí tengo una bifurcación, y pues lo que queremos es, pues, de cierta forma reproducir esta teoría, pero para el caso no usual, ¿okay? Para el caso de problemas de complementariedad lineal. Ahora, antes de hacer eso, déjenme contar un poquito lo que hay sobre cómo se encuentran las soluciones de un problema de complementariedad lineal. La relación lineal la puedo reescribir de esta forma, ¿no? Simplemente despejo U, antes la tenía en forma de W, tenía U despejada, y aquí lo único que hice fue despejar Q, perdón, despejo Q, tengo esta expresión, y luego dijimos que tenemos una relación de complementariedad lineal. Esa se puede expresar de esta forma. Yo puedo poner todos los elementos de Z que sean mayores que, estrictamente mayores que 0, estrictamente positivos. Su índice yo lo puedo poner en un conjunto alfa, ¿okay? Entonces, alfa es un subconjunto de 1 a n, donde n es la dimensión del problema. Y en alfa voy a guardar todos los índices para los cuales z es estrictamente positivo, ¿okay? Por complementariedad, pues todos los índices j que no estén en alfa, pues tienen que ser tales que zj sea igual a 0, ¿no? Entonces, yo puedo escribir esta misma relación de esta forma. Voy a multiplicar por m, solamente necesito usar las columnas de m que correspondan con los índices que están para los cuales z no es 0. Y por complementariedad lo mismo puedo hacer para la identidad, ¿okay? Entonces puedo reescribir este problema en forma matricial de esta manera. Puedo decir que Q es igual a una matriz Cm que va a depender de alfa multiplicada por P.
donde esta matriz M está definida por columnas y va a ser igual a la matriz, menos la columna jésima de M, si J está en alfa, y si no va a ser igual a I. Y P va a ser un vector formado por las componentes de Z y J. Va a ser igual a Z cuando, va a ser igual a ZJ cuando ZJ sea estrictamente positivo, ¿no? Entonces, esto es una forma distinta de escribir lo mismo, pero esta tiene una interpretación geométrica o combinatoria. Por ejemplo, déjenme poner un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos n igual a 2, ¿no? Entonces, alfa tiene que ser un subconjunto de 1 hasta n, ¿no? Vamos a suponer que alfa es nada más el elemento 1, ¿ok? Entonces, si aplico la regla que acabo de mostrar, pues, ¿qué quiere decir? Que Cm de alfa, o sea, del elemento 1, va a estar formado por la componente de la columna menos la columna 1 de M y la columna 2 de la identidad, ¿ok? ¿Qué es lo que dibujé aquí? Aquí tengo este vector que es menos M1 y aquí tengo I2. Y luego lo que estoy diciendo es que Q, como lo había formulado originalmente, es que Q tiene que ser igual a esta Cm de alfa, esta matriz, multiplicada por P. Y P, pues tiene todos sus elementos no negativos. Entonces, lo que tengo básicamente, lo que estoy diciendo básicamente es esto, que Q tiene que pertenecer a una combinación positiva de las columnas de esta matriz Cm. Y eso, pues, básicamente, pues, es el cono generado por las columnas de Cm. ¿Ok? Entonces, resolver el problema de complementariedad, pues, equivale a encontrar los conos que incluyen a Q. O sea, si mi Q, acuérdense que el problema original es este, ¿no? Si Q está incluido en uno de estos conos de complementariedad, entonces yo puedo encontrar una solución ZW. ¿Ok? Y estos conos, pues, pueden tener una disposición bastante compleja. Se pueden juntar unos con otros, pero se pueden intersecar o pueden cubrir todo el espacio, pueden no. Esa es la parte combinatoria. Entonces, si yo tengo un camino, si yo tengo un parámetro Q, si tengo, un parámetro lambda, pues puedo pensar que esta Q va a ser una función de lambda y lambda va a ser mi parámetro de bifurcación. Puedo pensar que tengo un camino, en este caso en R2. Entonces pueden tener las bifurcaciones pues en función de cómo voy cruzando conos de complementariedad. Estos se llaman conos de complementariedad y cómo voy saliendo de ellos. Si para un cierto lambda yo estoy aquí, pues no va a tener soluciones. Cuando entre este cono voy a tener una solución y cuando salga de este cono voy a perder esa solución. ¿Okay? Entonces lo que queremos saber es pues, cómo se acomodan en el espacio esos conos. ¿Okay? Voy a tener que ir un poquito más rápido. Bueno, entonces tenemos básicamente 3 formas de entender el mismo problema. La tercera es viéndola como una función lineal a trozos, que es esta de aquí, y que estoy resumiendo aquí. Entonces, el problema original es el problema de complementariedad lineal, que tiene esta parte lineal, este problema de complementariedad. Tenemos este problema de combinatorio, que consiste en encontrar los conos que contienen a Q. Y tenemos un problema lineal a trozos que no me voy a concentrar ahorita. Y ahora déjenme presentar el problema de la noción de equivalencia que nosotros estamos proponiendo. Nosotros proponemos, partimos de una álgebra booleana. Una álgebra booleana, si recuerdan, es una colección de conjuntos que es cerrada con respecto a las operaciones de unión y de complemento. Y podemos generar, como en otros campos del álgebra, o otras áreas del álgebra, una álgebra booleana a partir de una colección arbitraria de conjuntos G. Aquí puse, por ejemplo, un conjunto de
una colección de dos conjuntos, uno P1 que es el círculo y otro P2. Entonces, si yo quiero convertir esto en una álgebra booleana, es decir, quiero generar una álgebra booleana, pues lo que tengo que hacer es cerrarlo con respecto a las operaciones de unión y complemento. Entonces, lo que obtengo aquí es este conjunto, esta colección de conjuntos, por ejemplo, ¿no? Yo pues pongo la intersección, hago las diferencias, los complementos, las diferencias simétricas, todas las operaciones de conjuntos que se les ocurran y las meto en esta bolsa y obtengo esta álgebra booleana que le llamamos F. Y igual que con otras estructuras algebraicas, podemos hablar de homomorfismos entre estas álgebras booleanas. Digo que tengo un homomorfismo si respeto las operaciones de unión y de complemento. ¿Okay? Entonces, si tengo una operación que es biyectiva, pues puedo hablar de un isomorfismo y así puedo aplicar todas las nociones que yo conozco de álgebra, ¿no? Y bueno, el resultado principal es esta definición. Podemos decir que dos matrices M y N son equivalentes en el sentido LSP si existe un homomorfismo booleano que mapea las álgebras generadas por los conos de complementariedad de M y de N. ¿Okay? Y pedimos que esa relación sea continua. Entonces, aquí pusimos un ejemplo para ver que esta relación tiene sentido. Si yo tengo esta matriz M, pues acuérdense cómo construyo los conos. Tengo que enumerar todos los posibles subconjuntos del conjunto 1, 2. ¿Okay? Entonces si ya tengo alfa igual al conjunto vacío, pues lo que tengo es un cono generado por la identidad, que es este de aquí. ¿Okay? Por las columnas de la matriz identidad. Si escojo el elemento 1, pues tengo que pensar en el cono generado por esta columna de M y esta columna de la matriz de identidad. Sería este de aquí. Y así sucesivamente construyo todos los conos. Entonces, si yo tengo diferentes valores de Q, vamos a suponer que tengo una Q parametrizada por alfa y Q sigue este camino, pues voy a tener una serie de bifurcaciones. Aquí voy a tener 0 soluciones, aquí voy a tener 2 soluciones porque estoy pasando por 2 conos de complementariedad, y aquí voy a tener 4 soluciones porque estoy pasando por 4 conos de complementariedad. Aquí tengo otra matriz, hago el mismo procedimiento y veo que tengo esta distribución de conos. Entonces, si yo trazo un camino de esta forma, por ejemplo, pues voy a pasar de una solución, otras voy a tener una solución, o sea, aquí no va a haber bifurcaciones y de pronto voy a tener 3, ¿no? O si yo trazo así, pues voy a tener 1, 3 y 1. Si yo grafico eso, pues voy a ver que tengo algo que se parece a una histéresis, o sea, el equivalente no suave de una histéresis. Si veo Z cómo cambia, pues voy a ver que hace algo así. Paso de una solución a 3 soluciones a una solución. Este sería el equivalente no suave de la histéresis, que sería algo así. Entonces, bueno, es claro que no puedo mapear los conos de complementariedad de M a los conos de complementariedad generados por N sin destruir el álgebra booleana. Una manera simple de verla es que aquí hay un cono de complementariedad, que es la intersección de todos los conos. Y aquí la intersección de todos los conos es simplemente 0. Entonces, no existe un isomorfismo. Entonces, estas no son equivalentes en el sentido que estamos platicando. Esta otra matriz de aquí, aparentemente tiene una disposición muy distinta. Este es O y este es N. Pero podemos ver que sí podemos mapear conos de complementariedad a conos de complementariedad manteniendo la estructura booleana. Este cono de aquí, pues corresponde a este de acá. ¿Okay? Y este de aquí, que es la intersección de otros dos, pues corresponde a este de acá. ¿Okay? Entonces, a pesar de que son distintas, tienen la misma disposición y la noción clave es esta del álgebra booleana.
Aquí resumo las tres matrices. Lo que vimos es que estos dos sí son equivalentes, pero estos dos no son equivalentes, a pesar de que difieren por poco, nada más difieren en este término, ¿no? Y eso nos lleva al problema de estabilidad, la definición de estabilidad. Queremos saber cuándo una configuración de conos es estable, es decir, cuándo yo puedo perturbar una matriz M y obtener un problema de complementariedad equivalente. Entonces aquí lo pongo formalmente. Decimos que una matriz M es estable en el sentido del SP si existe una vecindad U de M tal que N es equivalente a M para toda matriz en esa vecindad de matrices. Y tenemos un resultado que nos permite determinar cuándo una matriz es estable en ese sentido. Y está en este artículo. Aquí puse nada más el corolario porque no me da tiempo de explicar toda la terminología del teorema del que viene este corolario. Pero bueno, en resumen, pues lo que nosotros mostramos es que una matriz es estable si todos sus menores son distintos de cero. Es una condición suficiente. Viene de un teorema que da condiciones también necesarias, ¿no? Pero esta condición suficiente es muy fácil de verificar usando álgebra lineal. Y eso nos permite clasificar, por ejemplo, en el plano, todas las configuraciones de conos que son estables, que son 5 nada más, y son estas que están aquí. En dimensión baja podemos verlo como un problema combinatorio y ver cuáles son todas las posibles combinaciones de los diferentes signos de los menores de M, y encontramos estas. Entonces, en un caso no tenemos bifurcaciones, tenemos un comportamiento como una especie de rectificador. Cuando los conos están así, aquí tenemos que los conos de complementariedad forman una partición de R2. Entonces, para no importa cuánto valga Q de lambda, siempre voy a tener una sola solución, solamente hay un cono. ¿Okay? Aquí tenemos una especie de pliegue, porque si yo varío, por ejemplo, Q de esta forma, siguiendo este camino, parametrizado por lambda, pues voy a pasar de tener dos soluciones a no tener ninguna solución. Esta ya la habíamos visto, es cuando paso de una solución a tres soluciones a una solución, tengo histéresis, y luego tenemos pues otro pliegue, y una especie de pliegue doble, en el que paso de no tener ninguna solución a tener dos soluciones y a tener cuatro soluciones. Y esto cubre todas las posibilidades. Entonces, si ustedes me dan una matriz M al azar, pues una de dos, o sus conos de complementariedad son equivalentes a alguna de estas, o es inestable. Si es inestable, quiere decir que si yo la perturbo tantito, pues voy a caer en una de estas clases forzosamente, ¿no? Podemos clasificar también todas las clases de equivalencia que son inestables, ¿no? Pero ya no las pongo aquí. Y bueno, podemos construir también estos resultados, si ves, no solo para estudiar bifurcaciones en el SP, sino que también podemos construir unas. Podemos reproducir, por ejemplo, la perturbación, el diagrama de bifurcación de la tridente, que tiene esta forma. Y ver que si perturbamos, digamos que este es M y esta es una perturbación de M, podemos obtener las mismas perturbaciones que en el caso suave. Aquí es un poco de motivación, la voy a dar muy rápido para tener tiempo para preguntas, pero en realidad esto es lo que hicimos primero, ¿no? Aquí en la presentación lo puse después, pero lo que hicimos originalmente, lo que nos llevó a estudiar este problema, es el diseño de circuitos neuromorfos, es decir, que se comportan o que están inspirados en sistemas nerviosos, ¿no? Entonces, la unidad principal es la neurona, que normalmente se estudia como un circuito eléctrico en el que yo puedo inyectar corrientes en las dendritas, que pues esas corrientes se procesan adentro de la célula en el soma, y lo que obtengo como salida es un voltaje que se transmite por los axones, ¿no? Los modelos clásicos pues son usando circuitos eléctricos, que no voy a detallar con calma, con cuidado, pero sí voy a decir que normalmente hay dos modos de operación. O sea, las neuronas lo que hacen es lanzar pulsos, que son estas espigas de acá, ¿no? Que son muy cortos pero muy potentes. Básicamente pueden hacer dos cosas. Pueden
dar una respuesta cuya frecuencia es proporcional al estímulo de entrada, o que se llama tónico, este modo se llama tónico, o pueden mandar pulsos por ráfagas. Cuando están dando mandando pulsos en forma de ráfagas, la respuesta es básicamente independiente a la intensidad del estímulo. Siempre tenemos el mismo tipo de respuesta y lo que pasa es que tenemos series de pulsos, luego silencio, series de pulsos, silencio, ¿no? Y eso pues se puede usar para hacer cuentas, para hacer cómputo. Y aquí muy brevemente lo que quiero mostrar es que ese comportamiento de la neurona, ya no voy a entrar en muchos detalles, pero se puede explicar todo a partir de la cúspide. ¿Okay? Este del lado derecho es el desdoblamiento universal de la cúspide y nos permite entender cómo se generan las espigas, viendo cómo cambian los diferentes, cómo se hacen los diferentes diagramas de bifurcación de la cúspide, cómo alternamos entre diferentes clases de equivalencia que resultan de perturbar la cúspide. Nosotros, la idea es que podemos reproducir este comportamiento de tónico y por ráfagas, reproduciendo la cúspide, pero en el caso no suave. En el caso no suave porque estamos trabajando con transistores. En circuitos, pues es muy común tener este tipo de relaciones de complementariedad. Estos transistores están formados por diodos y este circuito se describe muy bien en términos de un problema de complementariedad lineal. Entonces, la idea es que yo tengo una neurona biológica y su comportamiento, su modelo está caracterizado por perturbaciones de la cúspide. Entonces, si yo hago un circuito que presente las mismas perturbaciones de la cúspide, pero en su versión no suave, yo puedo reproducir el comportamiento de la neurona. Y es lo que hicimos. Este circuito lo construimos y lo probamos y este es un resultado experimental. Podemos, jugando con los parámetros del circuito, con las resistencias, podemos ver que pues, efectivamente al tener la misma forma, genera los mismos patrones de disparo este circuito que una neurona. Tenemos el modo tónico y tenemos el modo de ráfaga. Bueno, como conclusión, pues decir que esta noción de equivalencia que estamos proponiendo, pues sí nos ha servido para tratar de construir una teoría que nos permita aplicar bifurcaciones a este caso, a problemas en donde tenemos funciones que son lineales a trozos o que podemos aproximar por funciones lineales a trozos o que naturalmente ya tienen relaciones de complementariedad como los circuitos electrónicos. Y un siguiente paso teórico es pues definir una noción de equivalencia cuando yo tengo problemas con dimensiones distintas, ¿no? Porque como lo definimos originalmente, hablamos de isomorfismos y de homomorfismos. Entonces, eso implica necesariamente que tendríamos que tener la misma dimensión y nosotros no queremos eso, porque la histéresis de manera abstracta es muy fácil describirla en dimensión 2, ¿no? En R2, es decir, usando matrices de 2x2. Sin embargo, cuando yo la quiero implementar en un circuito eléctrico, necesito al menos 2 transistores, eso está demostrado, que me generan un problema de complementariedad de dimensión 4. Entonces yo quiero poder establecer la equivalencia entre este fenómeno real y este fenómeno abstracto. Y para eso necesito poder hablar de equivalencia entre problemas de dimensiones distintas. Por ahí la noción de subálgebra booleana puede ser la que nos ayude. Y bueno, con esto termino, pero me extendí de más. Gracias, Fer. No sé si haya preguntas. Primero, ¿alguien tiene una pregunta? Ok, si no, empezamos con una pregunta del chat a Fer que dice: hola, soy estudiante de modelación matemática en la UACM, plantel San Lorenzo de Sonco. ¿Hay posibilidad de introducir brevemente sobre las relaciones de equivalencia y sus consideraciones con propiedades reflexivas, simetría y transitividad? Creo que se refiere a cómo la simetría puede jugar un papel en estas bifurcaciones no suaves.
Sí, sí, esta es una relación de equivalencia, ¿no? O sea, cuando decimos que son equivalentes y ponemos este símbolo, decimos, es una relación de equivalencia. O sea, si yo pongo M con E, yo sé que a partir de esta definición, pues yo sé que M es equivalente con M, donde el isomorfismo booleano, pues es trivial, ¿no? Es la identidad. Y sé que si M es equivalente a N y N es equivalente a P, a O, perdón, pues yo puedo concluir que M es equivalente a O, ¿no? Y que sí, ¿qué más? No, que si M es equivalente a N, pues N es equivalente a M. No lo demostramos, no lo demostré aquí, pero sí es claramente una relación de equivalencia. Y eso es lo que permite clasificar, ¿no? Es lo que permite partir el espacio de todas las matrices de dimensión 2x2, o sea, en R 2x2, bueno, en N por N, perdón, en clases, ¿no? Si no tenemos esta simetría, transitividad y reflexividad, pues no podemos partir este espacio en clases, ¿no? No sé si esa por ahí va la pregunta. Creo que tal vez también se refería a equivariancia, es decir, a qué operaciones le puedo aplicar a M. Ajá. Que respetan que va a seguir en la misma clase de equivalencia. Pues no hay varias, rotar, varias operaciones. Sí, hay que tener ahí cuidado porque es muy importante que no se destruya la relación de complementariedad, ¿no? Entonces, acuérdense que tenemos esta relación, pero también tenemos esta relación de complementariedad. Entonces, si yo voy a hablar de equivalencia entre N y N, vamos a llamarle este W1, Z1. ¿Dónde está Z aquí? Bueno, no importa. Si quiero hablar de la relación entre M y N, pues tengo que tener cuidado que las soluciones que yo obtengo con M o con N, si yo paso de un problema a otro haciendo un cambio de coordenadas, pues que no se rompa esta relación de complementariedad. Entonces, no son tantas las opciones que yo tengo, pero las que sí tengo y que son congruentes con esta definición son, por ejemplo, un escalamiento. Si D es una matriz diagonal, por ejemplo, de 1, de 2, de hasta Dn y todos son positivos, entonces yo puedo decir que D por M es equivalente a M. Si yo permuto las zetas entre ellas, pues puedo mostrar también que tengo una relación de equivalencia. Si P es una matriz de permutación, pues tengo esta relación de equivalencia. Y aquí también hay otra cosa que se puede hacer, que es, podemos ver de esta relación de complementariedad que W y Z juegan un rol en cierta forma simétrico. Entonces yo podría de aquí despejar unas zetas y dejarlas en términos de W. Pues no pongo los detalles, pero pues podría escribir esta ecuación de otra forma. Podría tener un Z barra y un W barra, algo así, igual a una M nueva por otra Z nueva, W barra, y redefinir un problema de complementariedad, pasando unas para acá. Y esa operación pues es congruente con esta relación, con esta definición de equivalencia. Entonces, si yo hago una operación en M tal que paso de M a M barra, voy a tener matrices equivalentes. ¿Era por ahí? Gracias, pero yo creo que sí. Luego tenemos otra pregunta de Ricardo. Ricardo, creo que ya puedes hablar por tu micrófono. No sé si soy yo, Ricardo. ¿Me oyen? Sí, yo escucho. Sí, mira, mi nombre es Fico y mi pregunta es la siguiente. Nos dijiste que hay 5 clases de equivalencia en el caso n igual a 2, o sea, bidimensional. Sí. ¿Cuántas clases de equivalencia hay para cualquier n? Digamos que ese número es e de n. Sí. La pregunta es, ¿podrías computar e de n? Es la más ambiciosa. La segunda la pregunta parecida sería, ¿podrías estimar e de n? Ajá. Yo creo que ¿qué pasa si cuando n tiende a infinito, e de n tiende a infinito? ¿De qué manera? Quizás lo dejo así de vago, ¿no? No, está bien. Esta es muy buena pregunta, me parece. Sí, es como problema combinatorio. Cierto. Esto, ¿no? O sea, si yo tengo un problema de dimensión n, pues el número de conos de complementariedad que existen son todos los subconjuntos. Esto es el conjunto de potencia de 1 a n, es decir, 2 a la n. Entonces tengo 2 a la n problemas de complementariedad. Y si quiero aplicar este corolario me permite hacer esta estimación que me comentas. No lo voy a poder calcular de manera precisa, pero sí puedo estimar por arriba.
a partir de la cantidad de menores que tengo. Entonces, así una estimación rápida sería, pues, ¿cuántas clases? Yo sé que al menos hay el mismo número de clases que menores tienen una matriz de n por n, que son muchísimos, ¿no? Al menos. ¿Y cota superior? Esa sería una cota superior, sí, al menos. Ah, cota Entonces, superior. agregar, sí, las clases de equivalencia, pues como encontramos estas, fue revisando todos los menores, y después vemos que hay clases que se repiten, que son la misma en realidad, y se van agregando. Bueno, muchas gracias. Bonita Sí. plática. Gracias. Listo. Hay otra pregunta, Fer, no sé si tengas tiempo de responderla. Sí, claro. Igual de Alfonso Salas Cruz. La pregunta es sobre complementariedad lineal. Si tienen algunas aplicaciones, algunas propiedades específicas, aparte de las mencionadas en la plática. ¿Las soluciones o el problema? Perdón, déjala reformulo, Fer. La pregunta es, ¿los sistemas dinámicos a los que se aplica la complementariedad lineal, pregunta, deben tener algunas propiedades específicas, aparte de los mencionados en la plática? Creo que se refiere a qué, en un sistema dinámico, Sí. qué propiedades necesita tener para poder utilizar estos problemas de complementariedad lineal. Pues, Si tiene alguno en específico. Pues no realmente. La parte complementaria, digamos, complementaria lineal, es una función, nos da una función Lipschitz. O sea, si tú me das X y B, entonces esta parte que tiene que ver con la parte de complementariedad lineal, esta Z2 y Z3, en este ejemplo y en cualquiera que se te ocurra va a ser una función Lipschitz de X. Entonces, a fin de cuentas, vas a tener un campo vectorial dado por una función Lipschitz. Mientras esta otra parte que no es de complementariedad lineal sea Lipschitz, pues lo que te da la parte de complementariedad lineal sí va a ser Lipschitz, y vas a tener, pues, las soluciones, la unicidad y la existencia de soluciones garantizadas. No sé si esa era la pregunta, en términos de qué condiciones necesitas, pues Me parece supongo que tiene que ver con existencia y unicidad, ¿no? Sale. Pues creo que son todas las preguntas, Fer. Muchísimas gracias por participar con nosotros. Te voy a robar un instante la pantalla. Claro que sí. Déjame salir. Vamos a darle un segundo a mi computadora para que quiera. Ok. Entonces, aguántame, Fer, porque ahora sí ya no sé qué pasó. Sí. Ok, ahí está. Listo, entonces, pues... Ahí está. Pues solamente agradecerte de nuevo, Fer, a tu participación con nosotros. Y pues el Instituto de Matemáticas en su unidad Juriquilla te agradece a través de este reconocimiento que te haremos llegar a través de email para que sigas engordando tu currículum para CONACYT. Pues muchísimas gracias, Fer. Y aquí paro la transmisión. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, espero que les haya interesado. Pues creo que yo te podría escuchar una hora más, pero la audiencia ya no va a resistir más. Y pues gracias de nuevo, Fer. ¿Sale? No, al contrario. Muchas gracias. Seguimos en contacto. Estamos en contacto, muy bien. ¿Me escuchas? Gracias, audiencia. Sí, te escucho. Gracias. Chao. Gracias a todos.